Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con nosotros a Agustín Burbano Lara, con quien vamos nuevamente a retomar lo que a recién salida el pronunciamiento popular democrático del 5 de febrero habíamos hecho respecto a la coyuntura política larga, pongámosle ese término, para no quedarnos atrapados en el chisme de último día, quién tiene la mejor información, una cuestión así, sino tratar de entender las grandes tendencias de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Agustín, por aceptar la invitación. Pedro, qué gusto estar otra vez en tu programa. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, aquí con la mejor de la predisposición para conversar. Chévere. ¿Qué pasó? Entre el 5 de febrero y ahora, ¿cuál es tu interpretación de lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha terminado ganando? ¿Cuál ha sido tu gran sorpresa en este periodo? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que no esperabas que suceda? ¿Y qué es lo que todavía se está cocinando? Muy buena pregunta, Pedro. A ver, yo creo que si es que miramos la política en las alturas, entre las élites que han estado siempre acostumbradas a tomar las decisiones institucionales, colectivas, vinculantes de este país, con el interregno de la Revolución Ciudadana, que un periodo en el cual no pudieron tener control de los resortes del Estado tan directo, algo que les molesta y les resiente profundamente esto hoy en día. Yo creo que en esas alturas, los resultados del 5 de febrero, sobre todo la consulta popular, profundizaron un debate que ya se venía dando y es, ¿está Guillermo Lasso minando, erosionando solamente su capital político personal? ¿Está minando el capital político de Creo como broker intermediario político de nuestro modelo de acumulación, de nuestro proyecto político económico? ¿O ya es tarde para hacer esta lectura y Guillermo Lasso no solo está poniéndose en riesgo a sí mismo, sino que está erosionando el modelo de acumulación? Yo creo que este debate ya empezó a darse en el seno de las élites. Aquí Guillermo Lasso nos está llevando puesto al modelo económico y en ese sentido creo que se dan las fisuras. No creo que hay fisuras grandes, esto tú lo podrás responder mejor, pero yo no creo que hay fisuras grandes por el régimen de acumulación, por el modelo de acumulación. Yo lo que veo es que hay fisuras por cuál es la red política, la organización política o la identidad política que puede llevarlo a cabo de manera más eficiente, que puede politizarlo de manera más eficiente y que puede construir a través de la gestión y a través de y a través de la construcción política mejores condiciones de legitimidad. Entonces, veo que esa discusión se dio, creo que entre los resultados del 5 de febrero, entre la crisis apremiante de la seguridad, el mal desempeño de la economía en la vida cotidiana. Creo que esas tres cosas ya aceleraron este proceso y ahí es donde veo el por qué la posta encuentra condiciones de posibilidad para empezar a hacer respecto del régimen de Guillermo Lasso un proyecto político al que ellos llevaron de la mano al poder, porque hay que decir, le hicieron campaña a Guillermo Lasso. Estas son las condiciones de posibilidad alrededor de la cual la posta empieza a ser, a propósito del gobierno de Guillermo Lasso, periodismo de investigación en su vertiente norteamericana, el mejor periodismo de investigación. Pero veo que si es que no hubiera sucedido esto, esto no hubiera ocurrido. Entonces, eso es lo que veo. Hay una grieta en las élites, no por el modelo de acumulación, sí por quién es la persona que va a conducir políticamente ese modelo. ¿Cuál entiendes tú puede ser el papel de factores externos, de fuerzas externas? Mencionabas que de vertiente norteamericana, yo te diría de fuentes anglosajonas, para ponerlo exactamente en las palabras que dijo el propio Boscan, ¿no? Entonces quedamos un poco en esa circunstancia, por un lado. Por otro lado, es evidente que hay otros, digamos, tributarios y a su vez recipientes de esas fuentes que se fueron sorprendidos por las iniciativas de Boscan y hay un parteaguas, ¿no? Entre gente, porque también la fiscal es muy cercana a la embajada americana, el exministro Carrillo también es muy cercano a la embajada americana, Fernando Villavicencio es muy cercano a la embajada americana, creo que Yacu Pérez también lo han dicho públicamente, no sé, de pronto alguien estoy volviéndome infidente, pero más o menos ahora es público, ¿no? Nadie lo asume como algún elemento negativo de que ellos van y vienen de la embajada americana a pedir instrucciones, a dar información, inclusive algunos ministros están en esas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú si es que de todos los sectores han salido de la embajada americana? Yo señalo dos factores adicionales.
las fuentes británicas, que las mencionó explícitamente Boscan, pero también el Mossad, ¿no? Israel. No sé si viste las conversaciones que tuvimos con José Reveles, me parece que fueron formidables para entender el papel de estas fuerzas externas en la cuestión de las mafias, de la constitución de mafias internas, ¿no? Y te lo pregunto justamente por eso, porque qué papel tienen, no solamente en términos de lo que es explícito, la cuestión de las fuentes de información, el tema del financiamiento, se aprobó 100 millones de dólares en el 2023 para cuidar la democracia ecuatoriana en el 2023 por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya se puede imaginar cómo, a quién van esas platas, ¿no? Sino también en términos de la estructuración de estas mafias, como se ha visto en el caso mexicano, y vamos a tener ya mismo un invitado que nos hable del tema colombiano. A ver, yo lo que te podría decir, Pedro, primero para tomar el tema más hemisférico, geopolítico y luego el tema de seguridad. Eh, el enfoque al que más suelo adscribir yo dentro de las relaciones internacionales viene más de una corriente realista y pragmática. En ese sentido, yo creo que Estados Unidos, como cualquier otra potencia en el mundo, lo que tiene son intereses e intereses definidos. En la medida en que Guillermo Lazo pueda ser un actor político interno en Ecuador afín a sus intereses en la región, van a darle rienda suelta y van a darle apoyo. En la medida en que sus decisiones, sus actitudes empiecen a interferir con sus intereses en la región, van a ponerle un freno. Y creo que Estados Unidos no siente el 100% de sus intereses complacidos con Guillermo Lazo. O sea, y creo que Guillermo Lazo ha tratado en los últimos tiempos como estrategia para ganar gobernabilidad, ganarse el amor, el cariño, el respaldo de la embajada, y la embajada lo va a utilizar o lo va a emplear en lo que sea útil, pero en lo que no sea útil también le va a tratar de poner frenos. Te digo esto porque evidentemente para Estados Unidos es un problema y es una piedra muy grande en el zapato que la costa ecuatoriana sea una autopista para el narcotráfico hacia el norte del continente. Entonces, en ese sentido, eso le molesta a la embajada y la embajada sale y te hace declaraciones de que en Ecuador hay narcogenerales, que en Ecuador hay gente de las élites de la fuerza pública que está comprometida con grupos de delincuencia organizada. Y lo dice sin ningún empacho. Si es que la embajada norteamericana quisiera resguardar al gobierno de Guillermo Lazo, ese no es un pronunciamiento que lo haces públicamente. A la Pero, embajada discúlpame, pero con un matiz, ¿no? Es decir, lo hace la embajada para atacar a una argolla de generales y favorecer a otra argolla de generales, que es la que aparece abiertamente involucrada en las filtraciones que presenta Boscan, ¿no? sí, ya va a Y que es ir la para allá. que es la que respalda a Lazo en definitiva. Pero en el interés de Estados Unidos está de momento la lucha anti las drogas, la política esta extremista de interdicción de drogas. Y si es que entonces veo que por ahí, por ejemplo, hubo una declaración que no es favorable a Guillermo Lazo. A la embajada norteamericana no le debe gustar ni un poquito que haya tanto ahínco del gobierno en generar un TLC con China, por ejemplo. A la embajada norteamericana no le debe estar haciendo mucha gracia que haya fluido tan fácil la renegociación de la deuda con China. A la embajada norteamericana y a países de Europa no les debe estar gustando mucho que China no haya perdido durante el gobierno de Guillermo Lazo la presencia en el sector minero que esperaban que pierda. Hay una fuerte presencia en recursos naturales de China y no les... Entonces, creo que esperaban una adhesión más rápida de Guillermo Lazo, un alineamiento más rápido de Guillermo Lazo a los intereses de la geopolítica hemisférica norteamericana y eso no ocurrió. Con la guerra en Ucrania pasó lo mismo. Juan José Pons, desde el CEO del clúster bananero, no podían perder el mercado ruso de buenas a primeras con la guerra. Y Guillermo Lazo, sus primeras declaraciones cuando se dio la guerra no fue de apoyo irrestricto a Ucrania, a la posición de Estados Unidos, fue una posición de nosotros apoyamos la diplomacia comercial y no podemos romper nuestras relaciones comerciales con Rusia por el tema de la guerra. Después hubo presiones y reculó. Pero veo eso. Y también veo, y ahora sí me voy a meter con el tema que tú dices de Boscan, lo que pasa es que yo sinceramente veo que en Ecuador, primero, la fuerza pública no tiene una integralidad de cadena de mando, no hay una unidad institucional operativa, la fuerza pública está hecha un archipiélago, ¿ya? Y distintas partes de la fuerza pública están o comprometidas con sus misiones constitucionales y estatales o comprometidas con diversas bandas de delincuencia organizada. La fuerza pública está hecha un archipiélago y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que explica por qué hay una guerra de inteligencia, porque Y cuando te cuando refieres hay a la fuerza pública, ¿estás hablando Fuerza exclusivamente de la Armada y policía o Policía, hay fuerzas armadas también?
Claro, lo que estoy diciéndote es que hay una guerra de inteligencia entre fuerzas, entre sectores de la Fuerza Armada y sectores de la policía, entre sectores de la misma policía, y debe haber también entre sectores de la Fuerza Armada, solo que eso se ha hecho menos público. Es evidente que la información que recibió la posta es de fuentes de inteligencia, ellos mismos lo han dicho, ellos mismos mencionaron que venía de la sala de escuchas de la embajada. Pero es evidentemente que ahí hay una guerra de posiciones y que no se puede decir la Policía Nacional está con tal, la Fuerza Armada está con tal, porque creo que está más está hecho un archipiélago de verdad la fuerza pública y creo que pueden haber relaciones, distintos sectores de la fuerza pública pueden tener relaciones con distintas bandas de delincuencia organizada. Lo que sí te puedo decir, y es una constante, y esto hay que leer los boletines que saca Luis Córdoba Alarcón, es curioso que cuando uno ve las acciones del gobierno hacia los distintos grupos de delincuencia organizada, hay un grupo en especial con el cual no se meten. Hay un grupo al cual no le están haciendo requisas de una penitenciaría, hay un grupo al cual no le han trasladado a los máximos jefes, más bien los han liberado, hay un grupo que no tiene los jerarcas en la roca, es decir, uno sí puede ver desde la policía Yo selectividad no he contra quién leído ese va. informe. Repite de quién es y cuál es De el Luis grupo Córdoba Alarcón. y dónde se lo encuentra para nuestra audiencia. Él tiene un sitio web muy bueno que se llama, si no me equivoco, Orden y Conflicto. Es parte de un observatorio de la Universidad Central. Ahorita te voy a Ah, decir. buenísimo, ya lo ubico quién es Luis Córdoba, ya. Oye, Sí. ¿a cuál grupo hace referencia? Yo estoy un poco atrasado en Mira, yo creo que la mapas. evidencia da para sentar que se llama Orden, Conflicto y Violencia. Mira, yo veo que la acción pública se ha concentrado más en atacar a tiguerones, a lobos, a chonekillers. Ya. Y de hecho, cuando tú ves los actos terroristas que existieron el año pasado, por ejemplo, en noviembre, los actos terroristas, quienes se hicieron responsables de esos actos fueron tiguerones, chone killers, ¿ya? Entonces yo por ahí te diría, hay que ver también esas cosas. ¿Se está peleando el Estado con todas las bandas? ¿Qué parte del Estado se O está está peleando y tomando contra qué partidos. bandas? Claro. Ahora, Porque, si revisas las entrevistas a José Reveles de la semana anterior, ahí vas a ubicar cómo no solamente que atraviesa, o sea, ese archipiélago no está solamente en los servicios de inteligencia y y en las fuerzas de la fuerza pública aquí interna, sino que también atraviesan a la CIA, a la DEA, al Pentágono y al Mossad, ¿no? Y al MI6. Y menciona claramente el caso que hasta se ha hecho película de Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado por la CIA. Y justamente porque la CIA y la DEA también toman partido en esta situación, ¿no? Y también el Mossad, ahí mencionaba el caso de este señor Margolis en la constitución en la emergencia de nuevas fuerzas y nuevos equilibrios de fuerza dentro de los cárteles mexicanos. Entonces, yo creo que esa triste experiencia tiene que mostrarnos elementos que tú muy bien los estás hilvanando ahorita, ¿no? Y que marcan claramente un signo de interrogación respecto a si el mandato, supuestamente, o sea, el mandato explícito de la guerra contra las drogas de los Estados Unidos es tan real o si es que tiene matices a veces totalmente contradictorios. Tanto en el caso de Colombia con la DAS, como en el caso de la DEA con el Rápidos y Furiosos, ¿no es cierto? Hay una evidencia de que son los propios Estados Unidos los que hasta fomentan a estos sectores, ¿no? Como fue el caso de el escándalo Irán Contras. o sea, lo que te diría es que yo veo ahí una inmensa zona gris, ¿ya? Para que el crimen organizado pueda existir necesita colusión con agentes estatales. Eso es en Estados Unidos, en la China, en Japón, en Cuba, eh, en Ecuador. Yo todavía recuerdo lo que ocurrió con el general Ochoa en Cuba. O sea, eso en cualquier régimen donde puede haber crimen organizado, tiene que haber colusión con agentes estatales a distintos niveles. Creo que es una zona gris. Y no le restaría importancia a que para un buen sector de la institucionalidad norteamericana la guerra contra las drogas es un objetivo a perseguir. Y que en ese sentido le debe estar molestando profundamente, por ejemplo, lo que sucedió aquí en el caso León de Troya. Y por eso creo que esos audios se vuelven públicos. ¿Ya? Lo otro que te diría es que por eso también es mejor tratar de ver intereses. Lo que pasa es que no, no tenemos la transparencia de conocer cuáles son todas las bandas de crimen organizado que están existiendo, cuáles son sus mercados, a qué actorías del Estado están instrumentalizando en su favor. Entonces, solo por ponerte un ejemplo,
un compañero de la Revolución Ciudadana, Pepe Serrano, uno de los artífices de la baja de la tasa de homicidios durante el periodo 2012-2017, 2010-2017. Fue condecorado por la DEA y está viviendo en Estados Unidos el Pepe y es una de las personas con más experiencia en gestión acá. Entonces, no todo es, yo no me quedaría, yo estoy de acuerdo que puede haber instrumentalización de agencias de inteligencia de cualquier país en función del crimen organizado, pero no creo que es posible decir que las agencias en su conjunto están orientadas o instrumentalizadas en su totalidad. Creo que hay zonas grises y así como hay Como es el archipiélagos. caso también aquí en el Ecuador de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? De ninguna Exactamente. manera Creo que puede eso puede pasar en generalizarse, cualquier lugar. puede Así pasar en como aquí en cualquier la lugar. policía, en las Fuerzas Armadas, en servicio activo y servicio pasivo, hay oficiales que de verdad están con la sangre en el ojo de que la institución esté embarrada en estas Claro, porquerías. claro. Hay gente muy honesta dentro de las Fuerzas Armadas, hay gente muy honesta dentro de la policía, hay ex miembros o gente en servicio pasivo de ambas instituciones que están muy, muy calientes con esta situación y sin embargo, ¿no es cierto? El rato de los ratos no se manifiestan, ¿no? No se manifiestan. Es decir, es evidente que esto está directamente vinculado con una estructura económica, pongámosle muy claramente. Es decir, no es la maldad en abstracto, sino que hay intereses muy concretos que estarían detrás de esto y no podría haber un escalamiento del crimen organizado, el sicariato, de los secuestros, si es que el Ecuador no se hubiese vuelto tan apetitoso en los últimos años. Y ese yo creo que es una clave fundamental. ¿Qué relación tiene eso con la transformación del régimen de acumulación al que hacías referencia al principio? A ver, solo te comenté en la última entrevista por qué Ecuador es un lugar tan privilegiado para la salida del narcotráfico. No, ¿Te desarrollalo ahorita. comenté o no te comenté? Desarrollalo, no hay problema. Verás, Ecuador tiene una de las flotas pesqueras internacionales de pesca industrial más importantes del mundo, no del continente, no de la región, del mundo. ¿Ya? La importancia de la industria pesquera industrial de Manta es tan importante que es uno de los puertos donde se fija el precio, ¿ya? A nivel mundial. ¿Por qué te menciono esto? Porque en el Pacífico, entre la flota de Japón, entre la flota, los asiáticos y la flota latinoamericana existe una técnica de pesca que se llaman los plantados. Los plantados son una estructura de bambú de 1,5 metros, 2 metros cuadrados, que flota, que tiene un GPS con panel solar para que pueda estar recargándose de energía y poder mandar su ubicación. Y de esa estructura de bambú cuelga dentro de un barril perforado, de un barril de plástico perforado, un animal muerto, un cerdo. ¿Ya? A los 15 días el cerdo se empieza a descomponer y empieza a liberar materia orgánica. El krill se acerca al plantado a comer la materia orgánica del cerdo. Pasa el tiempo, vienen bancos de sardinas, peces más grandes, peces más grandes. De 7 a 11 meses, tú alrededor del plantado generaste un ecosistema. A los 7 a 11 meses va la pesca industrial, ve la localización del GPS y va a pescar alrededor del plantado con unas mallas que tienen el tamaño de un estadio de fútbol. Y pescan y agarran lo que esté ahí en ese ecosistema marino que crearon. Se estima, yo ya te cuento cómo conocí esto, se estima que existen en el Océano Pacífico, no pueden hacer una estimación real, pero estiman el número varía de 11.000 a 22.000 plantados por año, Y esto incluye ¿ya? las costas ecuatorianas. Sí, pero ahora esto tiene que ver con el narcotráfico. ¿Por qué tiene que ver esto con el narcotráfico? Porque las pescas de plantados modificaron los desplazamientos migratorios de los peces. Los peces ya no vienen a los estuarios costeros a desovar. Los peces como cambió la dinámica de la migración de los peces, ya no vienen a los estuarios de desovar, la pesca artesanal en Ecuador se quedó sin mercado, se quedó sin materia prima. Entonces, cuando tú te vas a la playa y conversas con un pescador artesanal, te va a decir que ya no hay buena pesca en la costa, que para pescar tienen que meterse 24 o 48 horas mar adentro, quedarse 2 días y regresar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La pesca industrial generó una inmensa mano de obra de disponibilidad en Ecuador. A diferencia de Perú, que tuvieron una industrialización muy temprana, y a diferencia de Colombia, donde es muy caro pasar desde la firma de la paz en Colombia, la logística se volvió muy costosa, porque para pasar de un feudo a otro, la droga, tienes que pagar peaje, tienes que pagar peaje, tienes que pagar peaje. Cuando llegaste al puerto de salida, la droga se te encareció A ver, mucho, ¿y por qué desde la firma de la paz en Colombia pasó eso? porque se ¿Qué perdió pasaba antes? porque tenías una cadena de mando unificada en las FARC, o tenías una cadena, entonces ya podías tener un corredor,
Pero en cambio, cuando ya se da la cadena de mando y se rompe, los que no pliegan al acuerdo de paz, se crean estas nuevas bandas criminales emergentes que se feudalizan, van a querer participar del tráfico de la droga mientras la droga pasa por su feudo. Entonces, la logística en Colombia se vuelve muy costosa y se vuelve más barato pasar la droga por Ecuador. ¿Qué tienes en Ecuador? Además, tienes buenos navegantes artesanales en alta mar en disponibilidad, porque ya no pueden vivir de la pesca, porque la dinámica de la pesca industrial cambió todo. Entonces, el primer ecuatoriano visionario que vio esto es un narcotraficante ecuatoriano que está preso en Estados Unidos, que se llama alias Gerald. Lo conocen como el Pablo Escobar ecuatoriano porque es el que diseñó este sistema de tambos, en el cual pescadores artesanales, en lanchas semirápidas, semisumergibles o en barcos normales, van sacando o grandes cargamentos de droga que dejan con GPS en el océano para que los barcos que llevan la droga puedan recargar combustible y llegar hasta Norteamérica, hasta México, Guatemala, El Salvador, Honduras, lo que sea. Entonces, a mí me da chiste porque muchas personas pensaban que aquí con la eliminación del subsidio al combustible se iba a acabar el problema del narcotráfico, pero no era el combustible. Lo que decide que Ecuador sea el gran hub de la droga hoy en día es que tenemos mano de... Y eso es porque no somos un país Se productor, no cortó. somos... El último minutito repite que justo se congeló tu imagen. Lo que te decía es que lo que No, no tiene es el Ecuador... problema del aumento de los precios del combustible, Claro, no es el aumento, se quitó el subsidio del combustible y el problema de la droga sigue, porque lo que hace rentable a traficar droga a través de Ecuador no es el combustible, es que tenemos mano de obra calificada para navegar en alta mar. Y si tú te vas a la playa y empiezas a conversar con pescadores artesanales, te van a comentar esto que te estoy diciendo tal cual. Y si tú te vas a una ciudad como Manta y conversas con pescadores industriales, lo que te van a decir es que desde hace años ellos ya venían sufriendo porque ellos que están en la pesca industrial viven muy bien, ganan muy bien, les cumplen todos los derechos laborales, pero sus familiares que trabajan de la pesca artesanal se quedaron sin sustento de vida. Entonces, y te comento esto porque si es que hablamos que la pesca artesanal es clave para la logística de la droga, y hay un actor sobre el cual tenemos que poner el ojo, la Armada. Revisemos las noticias. ¿Cuántas noticias hemos visto de personal de la Armada vinculado con grupos de delincuencia organizada o de personal de la Armada que han sido encontrados con cargamentos de droga? Sigamos, preguntemos en la penitenciaría del litoral, en alguna de las masacres, ¿se encontró arsenal de alguna fuerza pública de acá? ¿Se encontraron balas de alguna fuerza pública de acá? ¿Munición de alguna fuerza pública de acá? Hay un montón de cosas que esclarecer. El mismo Anderson Boscan comenta que la salida de Luis Hernández del Ministerio de Defensa fue por querer reinstaurar el polígrafo en las pruebas de ascenso. Si a eso le sumamos lo del radar de Montecristi, si a eso le ¿Haznos sumamos de lo del caso. acuerdo cuándo se eliminó esa situación? En las Fuerzas Armadas no sé. Lo que sí te puedo decir es que en la policía fue con un acuerdo ministerial emitido por César Navas, En la época de Moreno. la época de Moreno. En la policía fue en la época de César Navas. Estoy casi seguro. Tendría que revisar, pero yo sí revisé una vez de eso y fue ahí. Entonces, y con esto quiero cerrar. Lo que te estoy diciendo termina siendo más tétrico por lo siguiente. Porque si es que hay evidencia para suponer que hay archipiélagos de la policía, que hay archipiélagos de la Fuerza Armada, que está siendo instrumentalizada por el crimen organizado, lo que estamos diciendo es que hay parte del presupuesto general del Estado que se ejecuta en esas instituciones que no están yendo a favor de la ciudadanía, sino a favor del crimen organizado. Y lo que estamos diciendo es que mientras más dinero y más inversión le pongamos, peor nos va a ir, porque no hemos depurado esas instituciones. ¿Y cómo se podría depurar? Primero para depurar ¿Quién depura a los depuradores después? bueno, para depurar las Porque Fuerzas ahí está el Armadas, caso clarito del embajador de los Estados Unidos, ¿no? Dice, señala con el dedo, estos son los narcogenerales. Yo recuerdo que hace unos 30 años hicieron lo mismo con Javier Neira, que fue ministro de Febres Cordero. Y entonces decía, yo estaba un poco perplejo respecto a qué pasa. Después me contaron que era porque Javier Neira representaba a un grupo de farmacéuticos nacionales que había ganado una licitación del Ministerio de Salud frente a una transnacional gringa y por eso se le estaban vengando. Es decir, es clarísimo, ¿no es cierto?, que el momento en que el embajador de los Estados Unidos puso el INRI sobre las cabezas de algunos generales y solamente uno de ellos ha protestado, claramente estuvo favoreciendo a otra argolla
que no tiene nada de santa, pues, como se está viendo con el caso de León de Troya. O, o pudo haber confiado en información maliciosa de esa otra argolla y después se dio cuenta que los utilizaron y está tratando de corregir el error realizado inicialmente. Uy, pero en ese caso estamos ante una CIA, una DEA, un Pentágono, porque hasta el FBI ahora ya tiene, con el caso de Odebrecht ya se vio que el FBI también tiene, entre comillas, jurisdicción, ya se arrogan jurisdicción internacional, con los sueldazos y los presupuestos que tienen, se ve que no dan unas. Porque Pedro, si algo estaba claro, a ver, vamos, sigamos tu razonamiento. Si algo estaba claro a ese momento, si algo estaba absolutamente claro a ese momento, estoy hablando el junio del 2021, es que el presidente de la República y su familia tenían vinculaciones con el señor, con el difunto señor Cherres y sus amigos. No hay vueltas que darle. no, pero es que simplemente te quiero decir, puede ser al revés también. Puede ser que la embajada confiaba mucho en la gente que estaba involucrada en el caso León de Troya. Después, por información propia, se dio cuenta que esas personas en quienes confiaba no eran lo que decían ser. Y cuando tuvo información para develar quiénes de esas personas eran, la filtró a través de la posta. Eso es perfectamente realizable. Sí, Puede sí. ser que la embajada... Digo, a veces tratamos de proyectar en las instituciones norteamericanas un nivel de perfección que no tienen. Digo, No, sin duda, sin duda. A eh, lo que me refiero es justo la pregunta es ¿quién depura a los depuradores? Porque estamos bueno, ante una circunstancia, imagínate, con todo el presupuesto que tienen, la CIA, la DEA, el Pentágono, el FBI, el MI5, el MI6, el Mossad, y con toda la expertise, además la información internacional, porque ellos además atan cabos. Y después de toda la experiencia, que ya no es un problema de que se les chispoteó, ¿no? En el caso de lo que contaba José Reveles para México, no es que se les chispoteó, es que ahí ujú. había una agenda concreta y bolsillos concretos que se llenaron de funcionarios norteamericanos. Entonces me parece que tu comentario es muy importante, no son perfectos, no son omniscientes ni omnipresentes, pero también hay intereses. Entonces, Obvio. me parece que es muy importante ubicar ese punto, porque ¿cómo hacemos, en manos de quién queda la O depuración? sea, Porque hay sectores también en los Estados Unidos muy interesados en hacer desaparecer a las Fuerzas Armadas de América Latina, ¿no? verás, hay un muy mal síntoma ahorita dentro de las Fuerzas Armadas y un muy mal síntoma dentro de la policía. No son todas las personas, pero el mal síntoma es que están pidiendo que volvamos a tener cortes policiales y cortes militares. Y eso es un retroceso grandísimo, porque lo que nos están diciendo es que sus faltas constitucionales, sus deberes, sus delitos, no quieren que sean juzgadas por el orden democrático y civil democráticamente constituido, sino quieren tener fuero militar y quieren tener fuero policial. Eso es terrible. Eso ya es un indicador de qué tan enraizado pueden estar los vínculos de ciertos generales en ambas instituciones con la delincuencia organizada, ¿ya? Ahora, tú me dices, ¿cómo se puede depurar eso? Solamente con un liderazgo que tenga un inmenso capital político. Y si me preguntas así ahorita de buenas a primeras, eso no existe. Ahora, yo te La- digo que hubo una experiencia en el Ecuador, ¿ah? Yo creo que eso es un tema muy difícil en todas partes del mundo. Y yo no soy de la izquierda democrática, a pesar de que estoy con color ladrillo, es por si acaso no es naranja. Pero Borja lo hizo, ¿ah? Borja, y por ejemplo, el gerente del Banco Central, el licenciado Eduardo Samaniego, querido amigo, que en paz descanse, que además tuvo una tragedia familiar porque lo torturaron a su hijo, ¿no es cierto? Hizo lo propio al interior del Banco Central, donde se había cuartelado el Mossad con Rangasit. Se había convertido en el centro de entrenamiento de estos escuadrones clandestinos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ubicar que en el Ecuador ya se lo hizo. Hubo una depuración de la policía, hubo una depuración de las Fuerzas Armadas y hubo todo un proceso, que no te digo que haya sido perfecto, pero hubo todo un proceso de reeducación en valores democráticos y que tuvo relativo éxito, ¿no? Sí, igual el conjunto de políticas públicas más efectivas para pacificar la vida cotidiana y modernizar las estructuras policiales y militares fue la Revolución Ciudadana. No fue perfecto, Sí, pero lo que te digo es pero que fue mucho más, yo te diría que en términos de más grave, porque veníamos de la dictadura democrática, digamos, de sí. Febres Cordero, y no se tuvo pues el mismo nivel de deterioro institucional que encontró la Revolución Ciudadana. También fue un esfuerzo muy importante, un esfuerzo de construcción institucional muy importante, pero no tanto de depuración.
Yo creo que en términos de experiencias de depuración, como las que va a tocar hacer ahora, se puede encontrar en el gobierno de Borja, ¿no? De pronto tú no tienes una experiencia más que por los libros, pero yo creo que fue muy importante. Yo creo que es fundamental dar estas referencias, no porque Pero sean Borja no correctas, logró cambiar la ley de seguridad. claro, no, pero yo creo que es muy importante darlos porque el hecho de que ya lo hicimos, Sí, si sí, no sí, es una sí, no, cuestión imposible. pero necesitas capital político. Y esta es la parte en la que yo me voy a poner trágico porque la persona en este momento con mayor capital político en el Ecuador, te guste o no te guste, es Rafael Correa. Y es una persona cuyo liderazgo está proscrito. Y no hay nadie en ninguna encuesta, en ningún estudio de opinión pública que tiene el nivel de aceptación que tiene Rafael Correa. Y eso nos quiere decir, esto ya es trágico porque tenemos un problema de inseguridad sin precedentes y la herramienta democrática más eficiente para resolverlo, porque necesitamos legitimidad política. Alguien sin legitimidad política no se va a poder plantar a las fuerzas del orden. Necesitamos a alguien que salga a No plantarse se y las trata de calles. tener un Bukele, no se trata de tener a No, alguien se, con la ametralladora en el no, hombro, se sino trata de tener tener el país detrás. liderazgo o tener Y ese una liderazgo participación, una está movilización. proscrito, Pedro. Así es, Ese terrible. liderazgo. Entonces, es que no Es que entendemos no es, hasta qué discúlpame, punto. te completo, no es solamente el hecho de que legalmente está proscrito, que además es parte del lawfare y de la nueva forma de anular, digamos, de vaciar a las democracias de América Latina de sus contenidos reales de opción y convertirlo en un sistema simplemente de democracia sitiada y administrada, sino el hecho de que se ha creado una cultura, y eso yo creo que es una cuestión bastante nueva. Se ha creado una cultura, un ambiente ideológico, ha habido un operativo psicológico para envenenar la sociedad. Entonces hay una situación de polarización que provoca, no a nivel jerárquico, sino a nivel heterárquico, o sea, a nivel de las relaciones horizontales entre los ciudadanos, entre las familias, que provoca un nivel de violencia simbólica que no da lugar a una discusión racional y a un apego racional a proyectos, a propuestas para resolver los problemas, sino que es el tema de la cancelación, el tema de la violencia, que puede llegar a ser física inclusive, ¿no? Sí. No, es que el dogmatismo es tal que ponen la realidad en función del dogma, no el dogma en función de la realidad. Entonces, me voy a inventar, llega Rafael Correa, tiene un liderazgo, gana la campaña, empieza a hacer un proceso de modernización y depuración de las fuerzas del orden. ¿Sabes qué es lo que te van a decir? Que la sociedad se ha pacificado porque Rafael Correa es parte de los grupos de delincuencia Ah, claro, organizada. claro, claro. En la época de Correa había menos muertos porque él era parte de las mafias, ellos estaban Claro. gobernando. O sea, ¿me entiendes? Cuando la Ya me realidad está acaloré en por eso. función de tus dogmas, ya no hay nada que puedas hacer. Es que Claro. ya, y estamos en ese nivel, Pedro, Claro, y esto dice lamentablemente. hasta gente supuestamente de izquierda, ¿no? Pero Pablo, pero Pedro, por Dios, o sea, muere asesinado el mejor amigo del cuñado, que es una figura paternal del presidente de la República. No se esclareció las causas de su muerte, se sabe que fue torturado. Yo tengo la certeza de que si José Serrano no lo publicaba en Twitter, eso se quedaba oculto. Yo sé que si José Serrano sacó eso es para que se haga público, porque si no seas Pero eso, además no se todo esto, entera nadie. como lo dijo Javier Lazo, fue a 700 metros de la casa del presidente de la No República. sabemos Y nada. las 12 horas de tortura a 4 personas, nadie oyó ahí, siendo que el señor Pedro, estaba con orden de captura. no hay un solo responsable por el radar de Montecristi, no hay un solo responsable de alto grado por lo de Marian Belén Bernal, no hay un solo responsable por las masacres carcelarias. La penitenciaría del litoral se hizo zona liberada 7 horas, se dejó que destruyan pared tras pared, dinamita tras dinamita, hasta que lleguen al pabellón y masacren. Murió el contador de Coagrán, que lo habían cogido preso por el caso de Ispol, murió el señor que cayó por el tema de la venta de medicamentos de los hospitales durante la pandemia, o sea, hay, tenemos muchas razones para pensar que hay una mafia en el Estado. Ese tema de los hospitales es el tema que involucró a los Bucaram y a estos señores israelíes que estuvieron en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Son Sonnenholzer y que mejores. vivían en el mismo edificio. Sí, es del mismo caso. Y nada. Pero el problema es Bukele y el Estado mafia es Bukele. Yo cuando escucho que Bukele tiene un Estado mafia, ¿y aquí qué tenemos? Por Claro. Dios. Entonces, pero es una locura, porque ya, vamos a regresar al hilo anterior. Necesitamos un liderazgo con mucho capital político que realmente pueda movilizar a la sociedad para hacer esta depuración y esta modernización. La persona que tiene eso
o que lo tiene en mayor cantidad está proscrita y su fuerza política está intervenida de muchas maneras. ¿Ya? La segunda persona en el país con mayor, la segunda persona, ya dejamos de lado a Correa, la segunda persona, después de Rafael Correa, con mayor capital político para poder movilizar a la sociedad, se llama Leonidas Issa, dirige la CONAIE y tiene 44 juicios de encima. Entonces, tu segunda mejor carta democrática para movilizar a la sociedad y hacer un frente democrático y depurar la fuerza pública, tampoco la puedes usar. O sea, Entonces, Correa 51, dijo, y yo leí a Leonidas Diza 47. O sea, la política aquí la resuelven, ¿no es cierto?, estas mafias que también están enquistadas dentro del sistema judicial, pues. no, estamos, entonces, No importa pero es para nada la terrible. voluntad popular, no importa para nada el futuro del país. Aquí está, ¿qué es lo que pasa con un fiscal, unos jueces, otros jueces, unas juezas, ¿no es cierto? Cómo están teniendo, sobre la base de la presión y el chantaje, decidiendo en contra de lo que el país necesita y lo que el país decide. ¿Cómo resolver también? Ya tenemos que depurar también el sistema judicial. ¿Cómo hacemos? Hay que depurar el sistema judicial y hay que proveerle seguridad al sistema judicial, porque si no tienes asegurada la base material de tu seguridad, ¿cómo puedes hacer justicia en este país? O sea, la situación es realmente grave y quienes persisten en la agenda de proscripción de los liderazgos no entienden hasta qué punto están sometiendo a la sociedad a un punto de no retorno. Eso es lo que a mí me preocupa. La gente no se da cuenta el vínculo que tiene, primero, la colusión de la fuerza pública con el crimen organizado en la despacificación de la vida cotidiana. Punto número dos, no tiene en mente la sociedad el vínculo, la correlación, la relación directa, la causa, la causalidad que existe entre la proscripción de los mayores liderazgos democráticos del país y la incapacidad de someter a la fuerza pública a un proceso de modernización, de depuración y de sujeción al orden democráticamente constituido. Ahora, pero aquí hay un punto adicional, ¿no? Porque aquí aparece el tema de que es la voluntad popular, es la nación, pero en los hechos está muy fracturada y te diría yo incluso polarizada, envenenada por esta campaña sistemática que ha habido en contra de ciertos sectores. Bueno, en el tema indígena, porque se ha reavivado un racismo ancestral que tuvo un paréntesis muy importante por ese remesón democrático que significó el levantamiento del Inti Raymi de 1990. Eso creó un paréntesis en lo que, al menos formalmente, era políticamente incorrecto seguir con las tradicionales actitudes y el lenguaje racista que impregnaba lo cotidiano, pero también lo oficial en el mundo ecuatoriano. Pero en el caso de Correa, el anticorreísmo fue creado en 5 minutos, ¿no? Fue una cosa mucho más rápida, mucho más eficaz, yo te diría mucho más envenenada. Entonces aquí tendríamos un elemento que va a operar de manera muy significativa, no solamente en estas elecciones, sino en las futuras. Yo creo que ahí es muy importante el tema de que el Partido Social Cristiano saca como candidato a Jan Topic, ¿no? Entonces eso vamos a retomar después un ratito. Pero antes de eso yo quería decirte, bueno, ¿quién se beneficia de esto? A ver, ¿quién se beneficia de esta proscripción ilegal, inconstitucional y sobre todo antidemocrática e ilegítima de los dos liderazgos democráticos más significativos que podría presentar ahorita el país? Primero. Y segundo, ¿quién se beneficia del régimen de acumulación que ha exacerbado las condiciones de polarización socioeconómica, de concentración de la riqueza, de desnacionalización de la economía y de recesión? No, hay, por una parte, el crimen organizado. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Tener un gobierno con poca legitimidad popular le da mayor margen de maniobra al crimen organizado para instrumentalizar las instituciones del orden público, para instrumentalizar aduanas, para instrumentalizar migraciones, etcétera. Los permisos del Ministerio de Agricultura, la constitución de compañías y el tema de los bancos. No dejemos a un lado lo fundamental, que es el Pedro, tema del ¿quién dirige la lavado. UAFE? La UAFE dirige alguien que es de Ecuador, decide que se subía a los buses a hacer campaña por Guillermo Lazo. Por Dios. La UAFE debería estar integrada a la Fiscalía, debería estar integrada a la ex Senaín, al CIES. La UAFE debería estar haciendo estudios de inteligencia financiera que se crucen con estudios de inteligencia tributaria, que se crucen con estudios de inteligencia de campo, con escuchas, con... ¿Quién se beneficia de la desarticulación de las capacidades estatales de la seguridad? El crimen organizado.
quien tome decisiones a favor de la desinstitucionalización del aparato estatal en materia de seguridad, o por coerción, o por mercantilización, o por ignorancia, está favoreciendo el crimen Y organizado. aquí señalamos que es una cuestión sistemática, no es por descuido, ¿no? Porque si no, se plantea el asunto, es que es lo que el Pablo Darros decía, la ineficiencia programada, haciendo paralelo con la obsolescencia programada. No es solamente eso, es una política sistemática, ¿no es cierto?, de no invertir, de no gastar plata, de no atender a la gente, y ahí donde hay una retracción no solamente simbólica, sino real, efectiva del Estado, ese vacío lo ocupa el crimen organizado, lo ocupan las bandas, lo ocupa el sicariato. Y que no se resuelve rápido, porque tú, un analista de inteligencia que formaste en 4 años, lo despediste, no lo vas a volver a tener de la noche a la mañana. No es que vamos a volver a tener una UAFE, una SENAIN, una de la noche a la mañana con las mismas capacidades que tenía en 2016, en 2015. No, va a tomar años. O Bueno, sea, y lo mismo mutatis mutandis, ¿no es cierto? Sería con los médicos, ¿no es cierto? Con los médicos, los trabajadores de salud que han sido despedidos, con los economistas, los sociólogos, los biólogos que tuvieron empleo en el sector público o que se formaron con la expectativa de la dinámica del empleo que se daba antes y que de pronto encuentran otro país a partir del 2017, ¿no? es lo que se llama plata botada. Lo que hizo Lenin Moreno y Guillermo Lazo es porque sí, hay desinversión, hay achique, hicieron destrucción de capacidades social, hicieron destrucción de riqueza en el sentido más marxista de la palabra. O sea, destruyeron nuestras capacidades de generar riqueza. ¿Y cuántos becados en el exterior que se quedaron colgados de la brocha, ¿no? Y que además muchos de ellos insuflados con toda la ideología neoliberal diciendo, miren, es que este país no me merece porque soy tan genio, pues Y, ahora no le da ninguna capacidad, no le da ninguna alternativa si es que regresa al país, ¿no? y perdón que te diga esto, Pedro, pero ¿cuántos becados del exterior que vinieron acá a operar en la destrucción del Estado? Así es. También, Con plata también. pública a irse en Sí. contra del sector público. Exactamente. Y ahí hay un mea culpa porque había muchas críticas que hicimos en su momento al plan de becas, pero estaban más arriba y más allá del bien y el mal. O sea, dabas becas a que se vayan a estudiar en Wharton, Economía y Finanzas, en facultades neoliberales. No me jodas. Y no solamente eso, fueron a estudiar doctorados en fotografía en Inglaterra con unos costos gigantescos cuando podías encontrar alternativas en América Latina o en Europa continental mucho más baratas, ¿no? Sí, sí, no. Pero mira, Pero ahorita se plantea entonces una cuestión así de tareas inmediatas que nos toca enfrentar, pero que no puede plantearse solamente como un tema técnico, sino que hay beneficiarios de esto. Entonces tú mencionas el crimen organizado, pero yo te diría, ya no es un problema solamente de la corrupción, que siempre se lo plantea como un tema moralista, sino que está directamente vinculado con las políticas neoliberales, como empezamos a detectar ahorita. Yo te diría, ¿a quién les beneficia, así como estabas diciendo? ¿A quién le los beneficia intereses esto? más predatorios. Es a la plutocracia bancaria. ¿A quién le beneficia? A ver, ¿a quién le beneficia esas confesiones inconfesables ante el SRI que no pueden ser utilizados por la UEFA, no pueden ser utilizados por la Superintendencia de Bancos, no pueden ser utilizados por la Fiscalía ni por la Procuraduría? Sí es la plutocracia bancaria, pero lo que yo me gustaría probar esto, pero lo que yo creo es que esa plutocracia bancaria ahora tiene sus intereses lo suficientemente diversificados para que esa misma plutocracia bancaria esté involucrada en cadenas de importación, esté involucrada en cadenas de Ah, sí. comercialización, esté involucrada en operaciones mineras, operaciones petroleras, servicios petroleros, es decir, esa diferenciación de formaciones sociales, económicas, funcionalmente diferenciadas con la que leíamos el país hasta los noventas, producto de la misma crisis bancaria, porque la diversificación del portafolio fue una de las causas de la crisis bancaria, ya no existe más. Bueno, no te creas. Rafael Quintero tiene un texto buenísimo, El mito del populismo, un poco espeso de leer, pero él te muestra que esta concentración y centralización del capital y absorción desde el cuartel general de la banca se dio ya a principios del siglo XX, ¿no? Entonces ya es un tema que caracteriza, y bueno, está el Hilferding, Lenin, No sé si Hobson eso con el sí. tema de la teoría del capital financiero, del imperialismo, en el que hay este tema de fusión de esos intereses. Es que no es de los años 90, sino es muchísimo más vieja ese tipo de tesis. Entonces, Sí, el punto fundamental es entender, ¿no es cierto?, de que aquí la cosa no se resuelve con meter a la cárcel a la mafia albanesa, a dos o tres albaneses aquí en el Ecuador. No se ha acabado con la lamentable, el asesinato con tortura del señor Cherres y sus tres acompañantes. Eso no ha resuelto nada, porque las no. estructuras de poder económico están ahí presentes.
Y entonces ahí hay que ubicar, ¿no es cierto? El hecho de que aparecen involucrados, embarrados, porque no hay otra palabra, embarrados, altísimos funcionarios del Banco de Guayaquil, por ejemplo. ¿Sabes qué me haces pensar ahorita? Yo me estaba acordando, no pasaban ni 4 años del gobierno de Correa y la academia ya tenía 5 libros críticos sobre los costados oscuros de la Revolución Ciudadana. Ya vamos 6 años de Lenin Moreno y de Guillermo Lazo. Ya vamos 6 años con una política de exterminio, de la muerte, del desastre. No veo un solo libro de esas almas bellas que tanto le criticaban las costuras a Rafael Correa, criticando lo que ha hecho Lenin Moreno. ¿Sabes qué es lo que me parece más grave? Uno puede ver en las mismas reformas de agosto del 2018 y a reformas en el sistema financiero. En esa ley del 2018 y hay reformas del sistema financiero que hacen Claro, que el sistema financiero se vuelva un ecosistema más amigable con el narcotráfico. claro. Y el tema no solamente de la desregulación, el tema de la fuga de capitales, el lavado de capitales, sino también el tema de esta vinculación internacional. El centro de gravedad de la rentabilización de la banca nacional ahora reside en las offshore, pues. En Banisi, en el banco Banisi en Panamá, el banco, ¿cómo es? Balboa de los INA Papers, en los fideicomisos Bonarco, en los fideicomisos Malena, en los fideicomisos Nora, en lo que tienen lo que dicen los Paradise Papers, los Pandora Papers en Dakota del Sur, en New Jersey, en Miami, en fin, se plantea en Andorra, pues a propósito, el señor Luque Lecaro. ¿No? Pero además se Sí, plantea una cuestión de que ya no es solamente ese tema, sino que ya involucra a todo lo demás, porque en este afán desesperado por favorecer a esta banca neoliberal y desnacionalizada, se retorna a la misma estructura de incentivos que provocó la crisis bancaria de 1998, incluyendo el tema de los créditos vinculados. Y entonces, ahí se nos plantea otra fuente de riesgos gigantescos, ¿no es cierto? En la que a río revuelto ganancias, ya no de pescadores, como hablábamos al principio, sino de pecadores, pues. sí, no, 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 es que pensar que se va a solucionar el problema de seguridad de este país sin revisar las reformas financieras, la desregulación del sistema financiero de los últimos años, es tratar el problema de manera incompleta. El sistema financiero ha creado las condiciones para participar de las ganancias del narcotráfico en este Y país. convertirle al país en un centro de blanqueo, ¿no? Como ya Y lo nos hicieron. queremos hacer los imbéciles con eso. ¿Cómo queremos tener un país pacífico si el mismo sistema financiero está construyendo un ecosistema amigable para el lavado de dinero? Pero que O además sea, cambia la estructura de incentivos del conjunto de la clase capitalista porque resulta mucho más rentable el jugar a los dados en el casino de la especulación, de la fuga de capitales y de los dineros mal habidos de las offshore, pues. sí, no, 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 es, por eso te digo, ¿qué necesitamos para combatir a la seguridad? Un liderazgo político que realmente tenga la legitimidad para pararse contra los distintos grupos de interés. Vas a tener que pararte contra la policía, vas a tener que pararte contra sectores de la Fuerza Armada, vas a tener que pararte contra la delincuencia organizada, vas a tener que pararte contra el sistema financiero, vas a tener que pararte contra empresas agroexportadoras que camuflan y son esenciales en la logística. O sea, es una lucha de titanes. Si es que esta situación, esta crisis se reproduce y persiste, es porque hay gente que vive de esa crisis. Mira, formidable, formidable el haber enmarcado esta discusión de lo político a partir de estos, así, muy someramente, porque habría que profundizar, cómo profundizar muchísimo en cada uno de los temas, pero este encuadramiento en términos de lo que verdaderamente está en juego detrás, debajo de la superficie, nos da otra visión respecto a la tradicional discusión lineal de esa geometría de izquierda, centro y derechas. Porque hay Sí, sectores, ¿no es cierto?, de la izquierda, inclusive marxista, del Partido Comunista Marxista-Leninista, que el Partido Socialista, que le apoyaron tanto a Lenin como a Lazo, ¿no? Y bueno, una parte del Pachacutic también, que ahora no todos están con Yacu, ¿no? Entonces me parece que es muy importante el ubicar más allá de las tradiciones, muchas de ellas muy respetables, de izquierda, centro y derecha, el hecho de que hay otras cosas que están en juego en el país. sí, pero ya es hora de decirlo. Es verdad que hay izquierdas que sufrieron agresiones cuyas agendas fueron menoscabadas durante la Revolución Ciudadana. Es verdad. También es verdad que las izquierdas en los últimos 6 años han sido cómplices de la proscripción de la Revolución Ciudadana. Y con excepción de la CONAIE y de parte de Pachacutic, que encontró esa coincidencia en la votación de las amnistías que ocurrió el año anterior,
en este país hay un silencio ensordecedor de las organizaciones de izquierda por defender el debido proceso, el principio de inocencia y por defender el derecho de la CONAIE y de la Revolución Ciudadana de ser parte de la comunidad política de este país. Pero no solamente de este país, ¿ah? Es muy importante ubicar que son también las izquierdas internacionales. Son académicos e intelectuales muy prestigiosos que se han convertido en referentes mundiales. Ahí está alguien tan brillante como Rita Segato, pues apoyando el golpe de Estado abiertamente en Bolivia, ¿no? Pero también Raúl Sivechi, ¿no? Pero muy rápidamente Rita revisó su posición, ¿eh? Rapidísimo, Rita, o sea, no le Bueno, pero pondría acá yo a también Rita en ese hubieron saco. revisiones de posiciones de amigos muy queridos, ¿no es cierto? Que al día siguiente que triunfó Lazo dijeron, ay, me muero si esto ya triunfó Lazo, esto es una abominación. Pero Sí, cuando ya sí, era tarde, pues, pero fue distinto, o sea, yo te marqué, o sea, yo creo que hay matices, creo que hay matices, pero bueno, a lo que voy es, hay que empezar a señalar eso también, porque la izquierda es cómplice del deterioro de las condiciones del ejercicio de la democracia de este y país. sin duda, no toda la izquierda, ¿no? Hay sectores muy Pero no, importantes. pero la otra cosa, siendo cómplices de la proscripción del correísmo, siendo cómplices de la persecución a la CONAIE, ¿han logrado realizar alguna de sus agendas? ¿Han logrado volver realidad alguno de los derechos por los que militan o solo entramos en Bueno, este pero para algunos proceso? es la vieja tesis de hay que agudizar las contradicciones, y en ese sentido lo han logrado. Eso parece que nos han estado llevando. Pero sí, me estoy contento que hayamos tenido, era estar una entrevista política y lo hayamos articulado con el tema de seguridad, Bueno, porque entonces, eh, pensar que el problema, con esto cerramos el segmento de seguridad, pero pensar que el problema de seguridad se va a resolver por fuera de la política es el error más grande que podemos cometer en estas elecciones. así es, y yo creo que ahí entonces empecemos, porque vamos a ver que no vamos a poder deshacernos del tema, ¿no? Porque el tema de la seguridad, el tema del sistema, de la desregulación financiera y de inclusive que el proyecto de algunos sectores de la plutocracia financiera de ya provocar el zafarrancho y la desdolarización, van a estar presentes también acá. Empecemos a hacer un recorrido respecto a las posibles candidaturas, pero no respecto a si se concretan o no, porque puede ser que de una hora a otra cambien los Ujú. panoramas, sino respecto a cuáles son las intenciones que está detrás de las principales figuras que están en juego ahorita. ¿Qué pretende el Partido Social Cristiano después de una debacle tan histórica como la que acaba de tener en febrero? En lugar de reponerse con una candidatura plebeya que tiene una cantidad de cuadros muy importantes, Luis Almeida, Javier Neira, Cristina Reyes, o podría ser Torres aquí en la Sierra, en fin, podrían tener varios cuadros que les permitan recomponer su acervo político. Se apuesta, o más bien dicho directamente, Nebot apuesta a un outsider, entre comillas, pero además que se proyecta, que se autopromueve, no solamente como alguien cercano a Lazo, sino que además ha sido mercenario. ¿Qué está detrás de eso? La sociedad Pues, ecuatoriana, ¿cómo recibe esto? ¿A qué está apuntando? ¿A qué están, qué busca capitalizar los social cristianos? a ver, el Partido Social Cristiano, a diferencia de Creo, es un partido. ¿Ya? Y cuando te digo que es un partido, digo que a pesar de tener claros intereses económicos y a pesar de estar conformado por gente decisiva, actores económicos decisivos de este país, la especialidad del Partido Social Cristiano es hacer la intermediación política, es realizar este ejercicio de hacer los intereses de ciertos grupos económicos, convertirlos en interés general. ¿Ya? El Partido Social Cristiano lamentablemente en este momento, digo lamentablemente porque es el peor momento para que le puede pasar esto al país, está experimentando el declive del liderazgo de Jaime Nebot. El momento en que Jaime Nebot dijo que no iba a correr a la presidencia en 2021, su figura empezó a desvalorizarse. Cuando Jaime Nebot dice que no va a Pero ser bueno, candidato, dentro del Partido Social Cristiano la gente sabía que por encuestas hasta por situación personal de Nebot sabía desde hace mucho tiempo que no iba otra vez a apostar a una candidatura nacional, ¿no? pero se jugaba hasta el 2021 que él podía ser candidato. Y el problema es que hay muchas personas dentro del Partido Social Cristiano que dicen, yo me encolumno detrás de Jaime Nebot, me meto en la maquinaria porque es a través de él que vamos a poder volver a perforar la estatalidad.
El rato que Jaime Nebot da un paso al costado, todas esas personas que estaban en el aparato y decían, tú eras la persona con la que íbamos a perforar la estatalidad, se quedan en disponibilidad. Algunas se van con Creo, otras se quedan sin saber qué hacer, otras pues, se da el acuerdo con Creo, se rompe el acuerdo con Creo, y lo que vimos ya en las elecciones seccionales es que ese liderazgo implosionó. Él ya no pudo de ninguna manera reconducir los intereses internos, entonces Cristina Reyes y Pedro Pablo Duarte se fueron por un lado, Henry Cucalón se fue por el otro lado, Esteban Torres y Luis Fernando Torres por el otro, volvió Luis Almeida, Pascual del Chopo se fue con el gobierno. Ese partido ahorita son electrones, es átomos que están reorganizándose, ¿ya? ¿Por qué viene Jan Topic? Porque ninguno de los cuadros tradicionales del Partido Social Cristiano es una persona que está en una posición de primo inter pares para ponerse el partido al frente. Y sabe que apenas se pongan al frente del partido, van a empezar a sufrir fuego amigo. Y es mejor que la situación pase con alguien que está afuera. Con alguien que está afuera y que además por ciertas credenciales tiene ciertas posibilidades de llegar a la presidencia. Eso es lo que yo veo que está pasando en el Partido Social Cristiano. El error histórico ahí para mí fue la bronca entre Henry Cucalón y Jaime Nebot. Henry Cucalón era la persona que tenía que suceder en el liderazgo de Jaime Nebot. No sabemos qué pasó, por qué no fue así. Henry Cucalón se está cobrando la venganza en este momento. Eso es lo que te podría decir el Partido Social Cristiano. Bueno, pero hay atributos específicos, más allá de las necesidades del Partido Social Cristiano, e The Topic. independientemente del mundo interior del señor Topic, lo cierto es que se proyecta como una candidatura neofascista, ¿no? Sí, chuta, yo tengo mucha Que además se dificultad en... sintoniza con el mismo Nebot que cambia de posición, yo subrayo eso, en octubre del 2019, Nebot cambia de su primera reacción a salir luego de consultar con sus expertos en marketing político a mandarles a los indios al páramo, para no decir otra palabra. Entonces Ufa, verás. yo creo que tiene que ver, porque además ese es un pistoletazo inicial para una carrera desenfrenada para retomar el racismo en la vida cotidiana, ¿no? Ha sido, semióticamente, yo creo que este ha sido un elemento muy importante para cerrar el ciclo que se abrió en el Inti Raymi de 1990. Yo creo que lo estamos sintiendo muy mal ahorita y me temo que en las elecciones se vio con Andrés Páez esos pronunciamientos muy racistas justo en octubre del 2019, pero que yo creo que empiezan a aparecer también por otros lados, ¿no? De gente cercana además a estas internacionales, por ejemplo, a Vox Internacional, que algunos de ellos inclusive anidan dentro del Partido Socialista, cosa que, y algunos de ellos muy cercanos al Pachacuti, cosa Verás, hay algo, absolutamente sideral. verás, yo tengo dificultad para encontrar la categoría que le pueda describir en su conjunto a Jan Topic. He conversado muy poquito por él, por red social. A mí me parece que el calificativo de mercenario no le hace justicia y te voy a decir por qué. Es alguien que es consciente que el gobierno de Guillermo Lasso es permisivo con los acuerdos clandestinos entre fuerza pública y crimen organizado. Es alguien que es muy consciente que el problema se gestó en gran parte en las cárceles y que lo primero que tiene que hacer el gobierno es recobrar el control de las cárceles. ¿Ya? Es alguien que tiene una Por forma. eso te decía, solo acabo, por eso te decía que es independientemente del mundo interior de él. Yo te digo cómo se lo promocionó. O sea, inclusive Sí, yo mismo haría una serie de cuestionamientos al término neofascismo. Es el tema de cómo fue promocionado, o sea, la forma como fue instalado en la semiosfera, digamos, en la sí, sí, sí. esfera de las redes sociales, de los medios de comunicación, era el de el Rambo. Sí, exactamente. Entonces es la Entonces, extrema derecha, pero es más que independientemente del Rambo. nombre e independientemente de él mismo. Sí, pero es más que Rambo, porque si, a ver, ¿a quién le puede interesar un Rambo? ¿A la policía o a la Fuerza Armada que necesita Rambos para ir a misiones de Y que ya combate? habían cultivado, inclusive con la embajada americana, al ex ministro Carrillo, ¿no? Que ahora va a ir Sí, con Fernando Villavicencio. no puede. Él no puede ser candidato por el juicio político. Él sufrió la destitución de un juicio político, Pero tiene dos bueno, años de proscripción magnífico. política. Son las intenciones. Lo que te digo es lo que Sí. pretenden, ¿no? Entonces, Lo fíjate, que, lo, de un sector cercano dentro de la embajada al tándem DEA Pentágono, aparece la candidatura de Fernando Villavicencio, que intenta hacer binomio con la fiscal Diana sí, Salazar, que es del otro lado de la embajada, más cercano a la CIA FBI. Y le dice, nones.
Pero ellos inmediatamente, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no es cierto? Inmediatamente se forma, pero en 5 minutos, como las sopas Maggi, ¿no es cierto? Se arma ya un nuevo partido que incluye a Vanegas, a Marta Roldós, a María Paula Romo y a Carrillo. Entonces, Sofía ellos, lo que hacen, Sánchez, lo que es sí. importante me parece es lo que ellos vocalizan, independientemente inclusive de sus reales intenciones. ¿Qué es lo que Sí, se instala en la esfera semiótica? Eso es lo que me parece que es importantísimo ubicarlo ahorita, porque hay una cantidad de señales muy fuertes que además asombran, porque el propio Villavicencio había hablado pestes de María Paula Romo, había hablado pestes ¿cómo es? De Vanegas, ¿no es cierto? Y eso no obsta el hecho de que el rato de los ratos están juntitos, ¿no? sí. No, yo lo que te diría es que justamente esa es la parte que me resulta menos atractiva y que es más peligrosa de la candidatura de Jan Topic, porque es un tipo que evidentemente puede hablar de política pública, puede hablar de indicadores, puede hacer evaluaciones de eficiencia de las instituciones de seguridad. Por su experiencia privada, inclusive puede implementar programas de modernización de la fuerza pública. A mí lo que me preocupa es más ya, y esto por mi vocación etnográfica y antropológica, su relación con la violencia. Y te digo por qué. Cuando tú aprendes un arte marcial, tú no aprendes a desplegar violencia, tú aprendes a administrar violencia, a contener la violencia. Cuando tú te vuelves maestro o maestra en una técnica de violencia, tú aprendes a dosificar la violencia en la forma mínima necesaria. Y lo primero que aprendes es a autocontrolarte. Cosa que no pasa con el gatillo, ¿ah? Cuando tú eres policía y haces una carrera de 4 o 5 años, en teoría tienes que aprender a administrar violencia. Lo mismo cuando te haces soldado. El problema es que él no tuvo esa formación. Él se formó como legionario francés, como francotirador, pero no es un tipo que hizo carrera militar y aprendió a cultivar, incorporar técnicas de violencia y luego administrarlas en las formas, en las dosis mínimo necesarias, sino que es un tipo que fue a buscar la violencia. ¿Ya? Y eso me preocupa. Después ves las noticias que le pegó a su pareja sentimental, que le pegó durísimo a su hermano. Y eso a mí me preocupa porque no ves un tipo que administra violencia, que contiene la violencia sino es un tipo que despliega violencia. Ahora, ¿y vos crees que Y eso me esto preocupa no lo muchísimo. sabe Jaime Nebot? ¿Y esto no lo saben, ¿Cómo? digamos, tú crees que esto no lo sabe Jaime Nebot? ¿Tú crees que esto no lo saben los que financian al Partido Social Cristiano? Ahí deben haber patriarcas de viejas familias del poder en el Ecuador que saben precisamente de esa tarea que siempre le faltó al Banco de Guayaquil y a Creo, ¿no es cierto? Y al Banco del Sí, Pichincha, de pero que hay que universalizar los intereses privados como que fueran del conjunto de las clases. ¿Qué es lo que está sí, en juego pero ahorita? es que es que ahí es donde todavía a mí me falta evidencia para ver, porque Jan Topic no es un empleado. Jan Topic se les autonomiza en 3 patadas. Jan Topic gana las elecciones y no le va a pedir perdón ni favor ni a Nebot, ni a Esteban Torres, ni a nadie de los que le hayan encumbrado ahí. Es el dueño, es el dueño de la mayor empresa de datos del Ecuador, es dueño de Telconet, tiene la empresa de seguridad, es parte de la burguesía del país, es parte de la élite del país. Y es una élite y una burguesía mucho más moderna. Si el señor gana las elecciones, él no les va a deber ningún favor. Bueno, esas relaciones edípicas de Febres Cordero con Nebot, yo creo que Nebot los conoce muy bien, pues cómo no se va a haber Si yo, enterado de este comentario tuyo. si él llega a la presidencia, que yo no sé si va a llegar, tiene un océano de distancia por hacerse, él es altamente viralizable porque su figura y su biografía personal se vuelve significativa en el contexto de seguridad que estamos viviendo. Pero la campaña es muy corta y él no se va a poder hacer conocer Yo te diría, rápidamente más allá de sus redes. en la angustia de inseguridad que se ha venido programando en los últimos años, porque esto no es un tema espontáneo. Es Sí, no, claro, no, ¿no es cierto? no. Cuando Sí, tienes esa crisis de seguridad y cuando tienes además negocios y negociados, lo dijo el propio Boscan respecto al señor Diego Ordóñez, ¿no es cierto? El tema de las compras de Israel. Cuando hay eso de por medio y se gasta nada en el presupuesto de seguridad, es que tenemos la ineficiencia programada. No es sí. un tema casual, no es un No. tema espontáneo, no es solo la ineptitud y la incompetencia y la corrupción de los funcionarios responsables o irresponsables, sino que aquí hay otro tipo de decisiones. Sí, hay voluntad. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Sabes quién se vuelve menos significativo con la entrada de Topic en el escenario en la contienda electoral? Yaco.
Yacu se queda sin Pero piso. antes de eso, sigamos con el análisis de lo de Topic, porque ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Yo también vería un problema, ¿no es cierto? Ahí a ver, para algunos bien machos, ¿no es cierto? Alguien más macho que ellos, y para algunos que tienen una visión institucional, le van a ver como un problema muy serio, pues del asunto de que se pone en cuestión precisamente lo que tú decías, ¿no? Todo el sistema de balances y chequeos que tiene que ver no solamente con la formación individual, sino con toda la trayectoria de unas Fuerzas Armadas aquí en el Ecuador, que es muy distinto de lo que han sido las Fuerzas Armadas chilenas, las Fuerzas Armadas argentinas. O sea, aquí en el Ecuador han tenido otra historia, ¿no? Inclusive el tema de la Revolución Juliana y el gobierno de Rodríguez Lara muy cercanos en la experiencia de la gente. O sea, no sabría, es que no tengo la información para responder de eso. Lo que sí te puedo decir es que esa correlación de fuerzas histórica que se expresó con Bombita, que después le hicieron el golpe de la funeraria, esa disputa ideológica en el seno de las Fuerzas Armadas es algo que se perdió también desde la firma de la paz y se perdió desde la Constitución de Montecristi. Eso sí creo que lo conversamos la vez anterior. No veo un sector progresista nacionalista, pro estado de bienestar fuerte en las Fuerzas Armadas en este momento. Lo que sí veo dentro es una discusión por este intento de Guillermo Lasso de policializar las Fuerzas Armadas, que es algo que ya intentó el Pepe Serrano, ¿ya? Y sí veo resistencias muy inteligentes y racionales dentro de las Fuerzas Armadas de no meter a las Fuerzas Armadas en este proyecto de policialización de la fuerza. El experimento que se está haciendo en México de policialización de la Fuerza Armada resultó fallido. Es una tragedia y López Obrador no logra salir de eso. Yo creo que la discusión va a pasar por ahí y no le veo en sus momentos, yo lo he escuchado mucho a Jan Topic, no le veo subido en el discurso de la policialización de las Fuerzas Armadas, lo cual dentro del ámbito de la seguridad es bueno. ¿Qué es lo que a mí me preocuparía? A mí lo que me preocuparía es que empecemos, que el ascenso de Jan Topic sea leída y sea vivida culturalmente como una legitimación de que todas las personas tenemos derecho a desplegar de manera desregulada violencia, porque es un poco lo que se está consagrando electoralmente si es Que es que la él gana. política, que es la política de Estado de Lazo. Es Y lo lo dice, que, y lo dice en ese Twitter que después lo sacaron, ¿no es cierto? En el que decía, en esa guerra que tienen ustedes, refiriéndose a la ciudadanía, con los sí, narcotraficantes, usen armas. sí, pero lo que nos demostró la experiencia de Lazo es que él no tenía ninguna capacidad política ni tampoco ninguna intencionalidad política de romper los nexos clandestinos entre fuerza pública y crimen organizado. Jan Topic de momento sí viene por eso. Y además Jan Topic viene con la experiencia frustrada de que haber querido ser ministro coordinador de seguridad y después de haber analizado las causas por las que no llegó a ser. Y él está muy consciente de que la fuerza pública está perforada por la criminalidad. Entonces, ¿Tú crees que dentro del Partido Social Cristiano hay gente que comparte esa preocupación y sinceramente están buscando algún correctivo, así sea por mano dura? ¿Un Bukele? Pedro, cuando yo veo la evolución de Jaime Nebot, yo creo que el peor Jaime Nebot fue el Jaime de la juventud y el mejor Jaime Nebot fue el Jaime de la vejez. Le ha cogido la sabiduría, sin duda. No, además Sí, porque le ha tocado, él es parte de esa oligarquía que ha tenido la tarea, ¿no es cierto? Ha sido delegado con la tarea precisamente de universalizar los intereses de su clase, hacer como que fueran nacionales los intereses de su clase y el ejercicio de esas funciones sin duda son escuela, ¿no? pero eso que dices, ahí usas una palabra y es nacionales y eso no es menor, porque una diferencia que yo sí veo en la intermediación política del Partido Social Cristiano y la intermediación política de Creo es que el Partido Social Cristiano tiene intereses que todavía están mayoritariamente territorializados en este país. Ese es un dato muy importante. Y El además Partido vinculado a Social capital Cristiano sí productivo. siente que su destino se juega en esta tierra y su legado se juega en esta tierra. El militante de Creo siente que su destino se juega en la bolsa, en los servicios financieros, están En desterritorializados, están Panamá, en deslocalizados, es Miami. Panamá, es Miami, es Andorra, es lo que sea. Claro, Y claro. esa no Y es ahí una está diferencia también menor. Hurtado, ¿no? Y lo que era la democracia cristiana. El, qué fea vejez de Hurtado, pero terrible, o sea, es del camino Sí, yo inverso creo de que, yo creo que Caicedo. para salvar su alma hay que mandarle a leer la organización política en el Ecuador, Dos mundos superpuestos, el poder político en el Ecuador, todas las obras de su No, juventud. no, no, no es.
Pero bueno, me gustaría no dejar de topar las otras Sí, sí candidaturas también, alcanzamos. A ver, lo que vamos, está vamos pasando con. en el RC. Decías, quedó mal Yaku, queda mal Yaku con Topic, ¿cómo así? Verás, me parece que todas las personas cuando analizamos a alguien tenemos una rejilla de inteligibilidad. Siempre vemos a alguien en función del contexto. ¿Qué tan significativa es una persona en función del contexto? El Yaku es una persona que se vuelve significativa cuando tú estás diciendo los ecologistas del Estado extractivista nos está jodiendo, cuando tú dices la presencia del Estado es abusiva, cuando quieres venderle a personas de los sectores urbanos que están defraudadas con el neoliberalismo, alternativas al neoliberalismo que no pasan por una economía política de izquierda, sino por un pachamamismo, por un esencialismo místico, qué sé yo. El yaku se vuelve muy significativo en ese contexto, pero el rato en que vivimos una acuciante crisis de inseguridad y necesitas una persona que te puede mostrar fuerza, voluntad, tenacidad, capacidad de ejercer violencia, yaku se vuelve muy poco significativo, porque lo último que le asocias a yaku es con autoridad y con violencia, porque es un tipo que construyó su imagen pública desde un costado mucho más hippie. Entonces, la entrada de Jan No Topic sé qué digan los hippies al respecto, ¿no? le vuelve muy poco significativo a un tipo que se viraliza con un meme en pijama, en short, en camiseta y abrazado a un peluche. Ese no es el tipo que tú quieres que te combata a los tiguerones, a los choneros, a los chonekillers, a los policías que están corruptos, a los militares que están corruptos. Tú no quieres que el tipo que te habla de la agüita sea el que esté al frente del Estado que tiene que combatir a la delincuencia organizada. Entonces, la entrada de Jan Topic y el contexto le vuelve a Yaku muy poco significativo. Esto es algo que él no medía, el escenario cambió de la noche a la mañana, es un muy mal timing para él para entrar en estas elecciones y lo único que va a terminar logrando Yaku en este momento es dividir al movimiento indígena, pero no más. O sea, el contexto es muy poco favorable para Yaku. En un debate, el momento que Yaku tenga que hablar de seguridad, se le fueron los votos. Bueno, pero ahí está involucrando también al MPD y al Partido Socialista, ¿no? Entonces se lo está llevando Sí. al FUT, se está Bueno, el llevando. MPD, cualquier opción anticorreísta va a ser el MPD. El Partido Socialista necesita salvar la casa. Quiere salvar la casa y no hay mayor intencionalidad más allá de esa afinidad anticorreísta. Fernando Villavicencio, él tuvo una mala jugada política. Fernando Villavicencio, ¿te acuerdas que en un momento dijo que iba a renunciar a la Comisión de Fiscalización? Él ahí creo, yo estoy seguro que ahí él se enteró de las pendejadas que iban a venir para el gobierno, ahí se enteró de todo lo que empezó a dar razón al juicio político, se enteró que ya no iba a ser contenible lo de León de Troya, ¿qué se habrá enterado? Iba a dar un paso al costado porque no quería hacerse cargo y por alguna extraña razón que no entendemos, decidió hacerse cargo de defender al gobierno en eso. Y hoy en día Fernando Villavicencio quedó muy, porque si antes tenía una personalidad de Harvey Dent, de justiciero, hoy en día Fernando Villavicencio quedó muy pegado a Guillermo Lazo, muy Bueno, ahí pegado está a el hombre Guillermo del Lazo. maletín, habría que preguntarle al señor Cucalón, pues. Va a estar ¿Qué muy falló? difícil que, sí, yo le veo, el Lash se separó muy tarde de Guillermo Lazo, Fernando Villavicencio, y no va a tener condiciones ahí de disputar Pero además con, su, con su, peso. su vínculo con María Paula Romo, yo creo que va a ser un salvavidas de cemento, pues. Sí, pero, y más allá de María Paula es significativa en las élites del país, pero María Paula no es una figura. María Paula no son nombres que se pronuncien en la vida cotidiana popular del país. En la vida cotidiana popular del país, María Paula no es nadie. Mm. Fernando Villavicencio era un poco más, pero haberse quedado pegado a Guillermo Lazo, eso es lo que le va a hundir a Fernando Villavicencio. No le veo muchos chances. Lo que me llama un poco la atención es qué está pasando con la Revolución Ciudadana y ahí también vas a Pero ver, antes de hablar hagamos recorrido por los otros a candidatos, ¿no? ver, dime Ahí los quién. nuevos. A ver, veamos lo del Otto Holzer. Verás, el Loto también es un damnificado del ascenso de Jan Topic. Y te voy a decir por qué. Es un damnificado del ascenso de Jan Topic, es un damnificado de las elecciones seccionales de febrero pasado. Otto Sonnenhorstner es un representante orgánico de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Era el presidente o el vicepresidente de AER en Guayas. Y es por ahí que ingresa al gobierno de Lenín Moreno.
llegó a dar tal representatividad partidaria a los medios de comunicación en el gobierno de Moreno, Otto Sonnenholzner, que durante el gobierno Lenin de Moreno, los medios de comunicación tuvieron la vicepresidencia de la República con Otto, la Secretaría Nacional de Inteligencia con Otto, tuvieron el Ministerio de Gobierno con Arroba, ¿te acuerdas? Gabriel Martínez Arroba, tuvieron la SECOM, tuvieron el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 5 entidades de primer orden en manos de medios de comunicación. Ese es el poder que tuvieron los medios durante el gobierno de Lenin Moreno. ¿Qué es lo que sucede? Los medios de comunicación, al fin y al cabo, requieren de la publicidad estatal para sobrevivir. Aquí no hay ningún misterio. Y en las elecciones seccionales del 2021, cuando el Partido Social Cristiano pierde Guayas y Guayaquil, pierde capacidad de gobernar a espacios importantes de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación se autonomizan un poquito del Partido Social Cristiano, van a estar obligados a tener una relación más cordial con la Revolución Ciudadana porque van a requerir necesariamente publicidad estatal. ¿Por qué esto le afecta a Otto Sonnenholzner? Le afecta a Otto Sonnenholzner porque, primero, él requería del Partido Social Cristiano para correr las elecciones y de un Partido Social Cristiano que esté gobernando gobiernos autónomos descentralizados fuertes para poder encolumnar al resto de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Medios de Comunicación detrás de su proyecto político. Si es que él ya no tiene cómo ofrecer eso a los medios de comunicación, su poder adentro entra un poco en declive. La otra cosa que le está afectando a Otto Sonnenholzner con fuerza es que él era visto como una solución superadora en el Guayas porque él tiene por sus lazos familiares tanto vínculos con redes del Partido Social Cristiano como vínculos con redes del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano. En él confluyen ambas redes, ¿ya? Y eso hacía que él pueda producir una nueva expresión política del puerto. Pero ahorita con las movidas que ha tenido, Otto Sonnenholzner se queda sin ese sostén y de momento yo no veo claro por dónde, cuál va a ser el sustento que Otto Sonnenholzner va a tener para encarar la presidencia. Yo todavía veo posible que él termine declinando. Yo Y, veo, y el otro que está en una posición parecida, algunos dirían de chimbador, es Alvarito y su hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sectores están representando? Más allá de los temas personales, digamos. no sé, a mí me llamó la atención que Daniel Noboa Sin haya cancelado sus entrevistas esta mañana luego del pronunciamiento de su padre ayer. Ahí hay algo que todavía tenemos que ver qué pasa, porque para que él haya tomado esa decisión significa que no están dispuestos a correr uno en contra del otro y algo está sucediendo. No sé qué va a pasar. Alvarito tiene una capacidad de viralización impresionante, es un sujeto de la vida cotidiana del país, es un personaje de la conversación pública. No sé si la gente le va a votar. Puede ser que en el cansancio y el desprestigio de la clase política la gente vote por Alvarito como un voto protesta, puede ser. Hay que ver, tendría yo que ver estudios de opinión pública. Lo que sí te puedo decir es que si Alvarito Noboa se lanzaba en 2021, pateaba el tablero. ¿Y un Pateaba el Herbas? tablero. ¿Y un Herbas? A Herbas no lo veo de momento O sea, tú tampoco dices, en si una se carrera lanzaba en el electoral. 2021 hubiera sido Herbas, el rol que Sí, hubiera ocupado Herbas. No es un sí, problema no, de las tecnologías del TikTok, sino que era un hueco en el imaginario popular que Alvarito hubiera podido llenar. pero lo que veo es que el voto de Herbas va a ser capturado por Topic y Freile en este momento. O sea, yo sí veo el voto de Herbas capturado por Topic y Freile. Veo un menor voto urbano ayacu de lo que ya tuvo, justamente por lo que se vuelve menos significativo. Veo un ¿Y, movimiento indígena dividido, no sabemos qué va a pasar y ahí. quién más estaría detrás de Freire? O sea, el binomio, si es que el Tribunal Contencioso Electoral no falla a favor de la paridad de género, se queda el binomio Topic-Freile y creo que ellos van a absorber el voto de Herbas. Mm. Sí, y una parte del voto de Yaco. O sea, yo no lo dejé, más una parte del voto del Partido Social Cristiano. A mí no me parece mal candidato Jan Topic, yo no creo que hay que subestimarlo, yo creo que es una opción que está ahí. Bueno, vamos con la Eh, Revolución Ciudadana y con ISA. ya, primero, bueno, la Revolución Ciudadana, de momento se están hablando mucho de 3 nombres, y 3 nombres son Luisa González, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. A mí lo que me llama la atención es que la demora en la definición de un binomio dentro de la Revolución Ciudadana lo que está expresando es la incapacidad, los límites
que ha tenido los últimos años la Revolución Ciudadana para hacer política y política de la buena. Y te estoy diciendo por qué. Porque los tres candidatos están poniendo a la Revolución Ciudadana en una serie de disyuntivas y no se sabe cuál es la mejor opción por la cual tomar. La primera sería Luisa González. Luisa González, si es que hay una palabra que le definiría a los ojos del riñón más duro, de la militancia más dura, del círculo más duro, es lealtad. O sea, con Luisa González es la cura al trauma de la traición de Lenín Moreno. Eso es Luisa González, es poner a alguien que saben, que Rafael sabe que va a ser su representante en este lado del Océano Atlántico y que no se va a desviar y no va a generar un timonazo como generó Lenín Moreno. El problema con Luisa González es que están sacrificando votos por lealtad. Y cuando tú analizas que en el rendimiento electoral de la Revolución Ciudadana desde el 2013 hasta nuestros días hay un rendimiento decreciente, por más que sintamos que hay un revival por las últimas elecciones, tú vas viendo que esta fue la elección de Rafael Correa en 2013, después de esta fue la de Lenín Moreno en 2007, después de esta fue la de Andrés Arauz en 2021, los votos se siguen restando y Luisa González no es la persona con la cual van a revertir esa tendencia. Necesitan convencer a la gente que no es militante dura de la Revolución Ciudadana, a la gente que alguna vez simpatizó y dejó de simpatizar, a la gente que estuvo muy bien con la Revolución Ciudadana, pero en 2014, 2015 empezó a sentir malestar y empezó a sentir desafección. Y es a la gente a la cual tú no le puedes decir en el pasado estábamos mejor, porque es la gente que el 2014, 2015, 2016, 2017 no estuvo mejor que lo que estuvo en 2009, 2010, 2012, 2013. Entonces, ahí en su competitividad electoral, Luisa González empieza a generar, a dejar preguntas abiertas. ¿Se vale la pena que se sacrifique competitividad electoral por lealtad? ¿Vale la pena que se sacrifique votos por lealtad? Yo no sé, ¿ya? Además que hay que ver, hay que ver si es que de verdad el país no está en una situación en la cual los intereses generales del país tendrían que estar por delante de los intereses particulares del movimiento Revolución Ciudadana. Entonces ahí están las incógnitas con Luisa González. Andrés Arauz plantea otras incógnitas. Y aquí vuelvo a la incapacidad que tenemos de hacer política. Es evidente, esto es público conocimiento, Andrés Arauz rompió con Vinicio Alvarado dentro de la primera y la segunda vuelta de la anterior campaña electoral, y eso le indispone con uno de los primeros consejeros de Rafael Correa, con uno de los comunicadores políticos y estrategas políticos más exitosos de la región en las últimas elecciones a nivel regional, y le indispone contra el grupo de Guayaquil de la Revolución Ciudadana, y eso es algo que se observa en las declaraciones y en el dime y direte que tuvo Andrés Arauz con Aquiles Álvarez, ¿ya? A mí, ¿qué me preocupa de la candidatura de Andrés Arauz? Que al no haber podido saber gestionar esas relaciones con el grupo de Guayaquil, entremos a la presidencia con una candidatura que tensiona la unidad del movimiento, que no tiene el beneplácito del grupo de Guayaquil, y eso se vuelve sumamente complicado, porque si algo hemos tenido para resistir al neoliberalismo de Guillermo Lasso, es la unidad de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, donde hagamos una jugada que tensione mucho la fuerza interna de la Revolución Ciudadana, que tensione la unidad de la Revolución Ciudadana, donde esa unidad se empiece a poner en riesgo, una unidad que solo está construida y fabricada y sostenida por Rafael Correa, porque no hay nadie más que construya una unidad. Si tomamos una decisión que tensione más esa unidad, a mí me preocupa muchísimo, porque una ruptura o una bifurcación o una separación dentro del movimiento de la Revolución Ciudadana para mí no es un tema menor. Si es que no existe un buen relacionamiento de Andrés Arauz con personas decisoras claves de Guayaquil, yo pensaría dos veces en seguir insistiendo por su candidatura, porque ninguna candidatura vale la unidad de un proyecto político. Y eso para mí es un llamado de atención a cómo estamos gestionando nuestras relaciones personales. La política más importante al final del día es cómo tratamos a nuestros otros y a nuestras otras. Y si no empezamos por ahí, no podemos ir más lejos. Y de ahí la tercera disyuntiva que tiene la Revolución Ciudadana es Carlos Rabascal. Y los problemas de Carlos Rabascal son de otra índole. Los problemas de Carlos Rabascal tiene buenas relaciones con todo el mundo. El problema de Carlos Rabascal es que no ha hecho carrera. Luisa González, bien o mal, ha hecho carrera dentro de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz ha hecho carrera dentro de la Revolución Ciudadana. Carlos Rabascal quiere ingresar a la política, a un sitial de presidente o de vicepresidente sin haber hecho carrera. Eso te puede funcionar en el Partido Socialista, te puede funcionar en la Izquierda Democrática, te puede funcionar en el Partido Social Cristiano, pero no te puede funcionar en Pachacutic, pero no te funciona en el partido más orgánico que existe en el Ecuador. Con todos los problemas que se pueden detectar, es el partido más orgánico que existe en el Ecuador. ¿Qué mensaje estás dando a las estructuras partidarias
si es que ingresas a alguien que no ha hecho carrera en el partido, ocupar el sitial número uno en unas elecciones. Y eso, no, eso es un problema. Y a eso le tienes que sumar que Carlos Rabascal, yo siempre he creído desde hace un tiempo, creo que Carlos Rabascal podría valerse de un recurso como el que utilizó Lula en el 2002, que es la carta de Lula al pueblo brasilero, porque Carlos tiene que saldar cuentas tanto en el frente interno de la Revolución Ciudadana como en el frente externo en algunos temas. Tiene que invitar a pensar a la gente cuál es el imaginario del Ecuador que Carlos Rabascal nos invita a vivir, nos invita a pensar, nos invita a construir. Ahí hay cosas que se tienen que saldar y con el cual Carlos tiene que empezar a marcar, a marcar cuentas, a saldar cuentas, y no lo está haciendo, y eso también no ayuda, porque eso permite que adentro de la Revolución Ciudadana exista desconfianza de que se podría autonomizar, de que podría realizar un gesto a lo Lenin Moreno, ahí hay que dejar un mensaje fuerte y claro, bien marcado, y también no se sabe en términos de modelo de acumulación y política económica a qué nos invita Carlos Rabascal, porque a veces parece un líder político que extraña a esa burguesía nacionalista, a lo Luis Maldonado Lins, que para mí ya no existe más, y que está tratando de buscar y de representarla, y realmente no existe. Entonces, también Carlos Rabascal tiene que saldar cuentas con temas. ¿Qué va a pasar con el extractivismo? ¿Qué va a pasar con la justicia de género? Se va a dar la ley de consulta previa, ¿no? Se va a dar una ley de consulta previa. Bueno, Y pero hay eso temas, sucede, digamos, estos temas que tú estás mencionando de el tema, no solamente la cohesión al interior del correísmo, sino la cohesión al interior de lo que Andrés Arauz llama este bloque histórico, o sea, la posibilidad de convocar a una gran movilización nacional para resolver estos temas, ¿no es cierto? Pasa, pero eso Andrés lo pasa tiene más necesidad. claro. Repite, por favor. Eso Andrés lo tiene más claro. Andrés no solamente que lo ha planteado de manera frontal desde hace mucho tiempo, sino que ha detectado cuáles son los enemigos de ese proyecto. Es decir, ha dicho claramente, ha hablado de una narcobanca. Ha hablado Sí, claramente de las relaciones de esta relación orgánica entre el escalamiento de la violencia y el neoliberalismo. Y ha propuesto soluciones. Pero lo que digo es que esto es un tema que no solamente involucra eso, sino que involucra por afuera de la Revolución Ciudadana a otras fuerzas sí, progresistas, a otros sí. movimientos sociales, y ahí viene el papel, y ahí digamos, el que explícitamente ha hecho puentes ha sido Arauz, ¿no? Pero ahí viene el tema, ¿cuál es el papel en todo esto de ISA y la ruptura al interior de Pachacuti y de la CONAI? Sí. No, por eso, ¿viste cuando juegas un juego de video o juegas Mario Kart y empiezas a escoger personajes y autos y este tiene tal aceleración, tal velocidad, tal tracción, tal freno, tal estabilidad? Hay muchos indicadores en los que Andrés Arauz está picando en punta, pero hay otros indicadores en los que Carlos Rabascal le gana y en los que está bien Arauz, Carlos Rabascal no está bien, y hay otros indicadores en los que Luisa González puede dar más garantías al aparato más central de la Revolución Ciudadana. Entonces, que no se haya anunciado todavía el binomio, a mí me parece que todavía están sopesando estas disyuntivas, y si Y de alguna manera efectivamente, está elevando las tensiones al interior, ¿no? Me y si parece. es que ya es Luisa González la persona por la que se han decidido, también es posible que estén demorando el anuncio para no dar tiempo al fuego interno y al fuego amigo y al descontento interno que podría generar, porque evidentemente todas las candidaturas tienen sus pros y sus contras. La candidatura de Luisa González no va a ser una candidatura feliz para las personas que esperan que la revolución ciudadana inicie, recobre un momento, una experiencia, un proyecto de acumulación de capital político, de integración de nuevas demandas, de integración de nuevas identidades políticas. Entonces, hay que ver cuál es la disyuntiva por la cual se va a decidir. A mí me parece que si ninguna de las tres opciones es feliz, esto es un tiempo extraordinario. Habría que también regresar a ver a los cuadros más históricos de la Revolución Ciudadana. Yo sé que no es una pregunta feliz decirle al Pavel, Pavel, ¿estás en condiciones o no estás en condiciones de hacerte cargo? Marcela, ¿estás en condiciones o no estás en condiciones de hacerte cargo? Paola, pero me parece que si las figuras que se han dado no son plenamente satisfactorias, entonces hay que empezar a ver un poco también en las figuras más tradicionales y más históricas, porque por algo también han perdurado al frente del partido y a lo largo del tiempo, como lo han hecho, y por algo tuvieron el desempeño que tuvieron con condiciones tan adversas en las elecciones seccionales recientes. Bueno, y sigo preguntándote, ¿qué pasa con ISA? Independientemente de que A sea ver, candidato o no, las fuerzas que él ¿qué, representa, cuál es su rol en esta coyuntura y cómo se proyecta hacia el 2025? a ver, ¿qué pasa con Leonidas Diza? Leonidas Diza está sufriendo en este momento una intervención abierta
que el Estado está realizando sobre Pachacuti. ¿Por qué me refiero a una intervención directa? Porque no es algo reciente, porque asambleístas de Pachacuti y el sector oficial de Pachacuti entraron en este proceso de negociación de prebendas a cambio de lealtad, prebendas a cambio de voto. Ahí está Guadalupe Llori ahora dirigiendo el Ecorrae, que ya le causó una división interna muy fuerte. Y después, cuando da la disputa interna y gana el sector de ISA las elecciones con Guillermo Churuchumbi, se valen del Código de la Democracia Marlon Santi y Cecilia Velázquez para secuestrar el partido, interponer acciones en el Tribunal Contencioso Electoral, negociar que el Tribunal Contencioso Electoral no dictamine ningún fallo hasta después de la elección de las candidaturas y que Leonidas Diza y la CONAIE no puedan incidir ni en la selección de asambleístas de sus territorios, desde la dirección de Pachacutic, y tampoco en la dirección de quién va a ser el candidato presidente. ¿Qué es lo que hace Marlon Santi y Cecilia Velázquez en una jugada tramposa? Le ofrecen a Leonidas Diza, sin aceptar la derrota electoral interna del partido, le ofrecen la candidatura a la presidencia para que ocurran tres cosas. A, que Leonidas Diza acepte y a la vez legitime la presencia ilegal de Marlon Santi y Cecilia Velázquez. La segunda cosa que estaban esperando es que Leonidas Diza rechace, y con el rechazo de Leonidas Diza ahí sí coger y decir, miren, Leonidas nos rechazó, así que nos vamos con Yacu. Y la tercera cosa que están buscando, evidentemente, es que Leonidas no, que Pachacutic no pueda tener una expresión más popular y más de izquierda en la nueva asamblea. Pero también puede ser chimbador de un Andrés Arauz, tal vez no de una Luisa ni un Carlos Rabascal, pero sí del Andrés Arauz. Serían votos que se dividen en el sector progresista, exactamente. Sí se dividirían necesariamente votos, pero no se han hecho o sea, la política no es solo cuestión de sentarte en una mesa y acordar. La política necesita bases materiales, condiciones materiales, necesita decisiones que se cristalicen a lo largo del tiempo y se realicen a lo largo del tiempo. Y entre el movimiento indígena, entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana no han existido, no se han fabricado esas condiciones materiales para poder convivir de forma cooperativa. Ahorita se puede aspirar que Leonidas Diza y la Revolución Ciudadana tengan un pacto de no agresión, que es lo que yo he venido militando hace mucho tiempo, es lo que hacen los militares de distintos países cuando tienen desconfianzas mutuas. Aquí vamos a sentarnos y vamos a acordar un pacto de no agresión. Así nació Mercosur y así nació UNASUR. Es lo más curioso. Todos pensamos que UNASUR creció por el liderazgo político de Chávez, el liderazgo político de Lula. UNASUR nació por la desconfianza de Itamaraty y de militares brasileños de qué va a ocurrir con las capacidades militares de Venezuela con el petróleo a 100. Entonces empezaron a generar pactos de no agresión, conversaciones, y eso terminó en un dispositivo mucho más amplio de cooperación e integración regional. Lo mismo fue Mercosur. Mercosur eran militares brasileños desconfiados de las capacidades nucleares de la Argentina, tenían miedo que hagan bomba atómica, entonces empiezan a hacer pactos de no agresión, medidas de confianza mutua, y en función de eso ya nació un acuerdo de integración. ¿Qué tendría que hacer para mí la CONAIE y la Revolución Ciudadana? Un pacto de no agresión y medidas de confianza mutua. Pero las medidas de confianza mutua son cosas que ya se debieron haber desarrollado hace tiempos. Y la única medida de confianza mutua que llegó a materializarse fue el acuerdo por las amnistías. No hubo nada más. Entonces ya estamos tarde para pensar en una alianza política. Lo que sí se puede Bueno, pero pedir es también un el pacto de juicio no agresión. contra Lazo, ¿no? Que es el gran Oh, ausente en tu análisis. Yo creo que aquí hay que seguir hablando de Lazo que está vivito y coleando y que va a quedar como dictador hasta al menos diciembre de este año. sí, o septiembre, qué sé yo, porque hay que ver. ¿Qué va a pasar con Lazo? A ver, Lazo murió en su ley. Para mí esto era algo que no se analizaba sociológicamente, sino que había que analizarlo psicológicamente. Para mí, en su subjetividad, en su forma de ser, Lazo era un tipo que iba a morir matando, es un tipo que entró por vanidad a la política, y un tipo que entra por vanidad a la política no va a salir de la misma de la manera más deshonrosa posible. Entonces, si él se Bueno, iba a no solo es morir, vanidad, cuidado con esos análisis psicológicos. Los bolsillos llenos, ¿no? De él y de sus amigos. sí, sí, estoy de acuerdo con eso, pero hay un componente de vanidad. Así como te puedo decir que en Lenin Moreno, ¿viste el Chuya Romero y Flores? Esta persona que vive el mestizaje de forma trágica, que porta el mundo andino, el mundo indígena, y todo el tiempo está renegando de él y todo el tiempo está tratando de conseguir la complacencia y el beneplácito y la aprobación y el reconocimiento del hombre blanco. Eso le pasaba a Lenin Moreno. Él todo el tiempo quería la aprobación de Abelardo Pachano, quería la Yo creo que hay aprobación de más Luis claves para Venegas. entenderlo a Lenin en la Linares, hermano.
que quería aprobación de... Ahí estaba Lenin, buscando la aprobación del hombre blanco todo el tiempo, del hombre español, tenerle a Enrique Ponce al lado, era ese tipo. Bueno, Guillermo Lasso es un tipo que es dueño de Hacienda, estuvo siempre, siempre acostumbrado a que no haya ley ni constitución sobre él, y si es que eso era así, así es como gobernó, sin ley y sin constitución sobre él, y así es como va a terminar gobernando, así es como dictó la muerte cruzada. Hay intereses, hay un montón de cosas, sí, hay ¿A intereses quién va a materiales, apoyar? económicos. Todas las privatizaciones y toda la desregulación financiera, la reforma laboral, ¿a quién va Que a por favorecer de suerte todas no las lo han podido candidaturas? hacer todo. Pero ¿a quién va a favorecer, a qué candidatura va a favorecer todo esto? No, Guillermo Lasso es un lastre para la derecha en este momento. Guillermo Lasso es un lastre para la derecha. El Partido Social Cristiano va a acusar el golpe de haberlo llevado, así como la Revolución Ciudadana acusó en 2021 el golpe de haberlo llevado a Lenin. Partido Social Cristiano va a acusar el golpe de haberlo puesto a Guillermo Lasso. Vicencio va a acusar el golpe de haber... Guillermo Lasso en este momento es un lastre. De verdad que Guillermo Lasso en este momento no Bueno, pero suma puede para seguir nada. repartiendo, ¿no? Puede seguir repartiendo. Están repartiendo CELIES, están repartiendo el crédito, están repartiendo los ministerios, están repartiendo el ECORRAE, están repartiendo todo, pues. Intereses predatarios, como te dije, son los que se benefician de Guillermo Pero Lasso, las pero estructuras clientelares de la derecha están constituidas precisamente por ese tipo de intereses a nivel local. sí, y por eso estamos con eso de que les van a dar subsidio del 100% de impuesto a la renta a las inversiones económicas y que no se pueda publicitar el pago de los contribuyentes ni las deudas de los contribuyentes a la SRI. O sea, hay un montón de cosas sucias que está dejando, esas cláusulas que está dejando Guillermo Lasso en sus reformas tributarias, pero electoralmente, en términos de competitividad electoral, Guillermo Lasso es un lastre. Entonces, en este momento, Inclusive no, con un ministro como Cucalón. un buen ministro, yo no comparto nada ideológicamente con Henry Cucalón, pero reconozco sus competencias, sus aptitudes, pero un buen ministro no reemplaza ni sustituye un mal gobierno, de ninguna manera, de ninguna manera. Nos Entonces, hemos no, pasado, yo creo que ha sido muy, muy importante, no podíamos cortarte y nos hemos pasado algunos minutitos. Así que unas últimas palabras para ir redondeando esta sesión, hermano. la última intervención, Pedro, la revolución ciudadana, decántese por la figura que se decante, no puede tener una actitud inocente y pensar que el mismo repertorio de persecución estatal que la tuvo por Blanco en el año 2020-2021 no se va a volver a repetir esta vez. La Revolución Ciudadana tiene que saber que se va a demorar su inscripción de candidatura, que no van a poder levantar fondos ni financiamiento pronto porque le van a demorar lo más que puedan. La Revolución Ciudadana tiene que saber que va a haber acciones de fiscalía en contra de su binomio. La Revolución Ciudadana tiene que saber que va a haber acciones de Contraloría en contra de su binomio, que va a haber acciones del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, que va a haber operaciones de Cancillería para dañar su imagen a nivel internacional, que va a haber operaciones del Ministerio del Interior, que va a haber operaciones de sectores de la Policía y las Fuerzas Armadas que no quieren su retorno. Entonces, la Revolución Ciudadana tiene que saber que no va a correr en estas elecciones en libertad ni en igualdad de condiciones. Y si es que alguno de los temas que tiene que poner en su negociación con la CONAIE la Revolución Ciudadana existe, es justamente pedirle a la CONAIE que sea un actor que se pronuncie por el derecho de la Revolución Ciudadana a existir en la comunidad política de este país y a competir en igualdad de condiciones, porque no podemos ser ingenuos y pensar que nada de lo que se hizo en el 2021 no se va a repetir ahora. Criterios muy lúcidos y polémicos. Encantado de volverte volverte a ver, Agustín. Debemos de molestar de aquí a un mesecito, que las cosas van a estar todavía más calientes, ¿ah? Ojalá que Hasta la sí, próxima emisión de Pedro. Hilando Frino.